Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Porque no había hecho un buen partido, porque lo iba perdiendo, porque habían expulsado a Quiñones y que el equipo se había partido, ya había 5 que no volvían, que estaban solamente pensando en atacar, en buscar el empate, la heroica, y en una de esas llegó. Sí, una jugada, un centro al área, donde empieza a pelear la pelota a Llovis, se la deja a Corozo y Corozo mano a mano con Formento y pone el empate. Pero como en el fútbol muchas veces el merecimiento no va de la mano con el resultado, y eso es el fútbol, ¿no? Me da la sensación que muchas veces no gana el que hace las cosas mejor o el que lo va a buscar. Muchas veces le pasó a MLS al revés, de jugar bien y no tener resultados positivos. Hoy creo que no lo merecía, pero se lleva, como decíamos recién, un punto que a priori él era muy esquivo por el funcionamiento y por otras cosas más, y que puedes tener una semana un poco más tranquila. Veíamos recién las imágenes del equipo millonario intentando festejar, reírse de un empate, y antes sacó un empate de visitante jugando así como se jugó y te ibas un poco preocupado. Pero hoy, como está Emelec con la vara muy baja, sacar un punto es importante, pensando como había arrancado, ¿no? Uno había arrancado de 12 puntos, solamente un empate contra Macará, y ahora el partido pasado contra Liga, y más allá de contra Liga, creo que fue bastante lejos. Escuchemos está hablando Bagui, a ver. Están bastante por eso, pero sí contentos por mi regreso. Hay que seguir trabajando, hay muchas cosas por corregir y hay que ganar el próximo partido. Específicamente, Diogo, ¿qué fue lo que mencionó Jorge Célico en el entretiempo, teniendo un partido cuesta arriba? ¿Y qué le decía a usted en esa labor defensiva que le vimos que sacó absolutamente todo? No, dijo que sabíamos que ellos iban a tirar bastante pelotazos de donde sea, le iban a tirar, pero es que si nosotros bajamos la pelota, jugamos a lo que nosotros sabíamos, teníamos más posibilidades y gracias a Dios se nos dio. Complicado a la altura regresar en un partido así tan difícil como en Riobamba. La altura siempre va a ser complicado, pero hay que trabajar para ello. Felicidades, Diego. Gracias. Muy bien, ahí estaba Diogo Bagui. Bueno, ahí estaba Bagui, ¿no? Él estaba contento por su regreso. Yo lo decía, ¿no? Creo que dentro de todo lo malo en Emelec, una buena noticia es que regresó Bagui. Sí. Creo que hizo un partido correcto. Y es importante, ¿no? Que el chico empiece a sumar minutos, porque ahí hay un baluarte, pensando también en un futuro, no ahora, pero pensando en un futuro no muy lejano, seguramente alguna venta también, que Emelec tanto lo necesita también en lo económico. Y como decía Javi, a ver, en condiciones normales, Emelec debió haber perdido el partido porque no pateó el arco. En todo el partido no pateó el arco Emelec, no pateó el arco. Son números secos, objetivos, no pateó el arco en todo el partido, y de repente llegó esa jugada donde pone bien el cuerpo Jaime Ayubí, pone bien el cuerpo, permite que la pelota pase, y Manchita Corozo definió muy bien, que en otras condiciones, en otro contexto, probablemente la tiraba a cualquier lado, la definió muy bien ahí, y Emelec, sí, probablemente sin merecerlo, termina consiguiendo un punto valioso, pero en este momento, para Emelec lo más importante es los puntos, más allá de la forma, que después hay que analizarle, y estamos todos de acuerdo. A Emelec le falta todo, Emelec tiene que mejorar en todo aspecto, en todo. Uno ve la cara de Célico cada vez que lo enfocan y es de no saber qué hacer, lo vemos a Célico y está perdido, y porque tantos cambios, no se encuentra, no encuentra el equipo.
se transmite eso, pero al final, claro, consigues un empate que lo termina celebrando como que si fuese un triunfo, o sea, lo termina celebrando como que si Emelec estuviera metido arriba peleando el campeonato, y no es así la realidad. Pero bueno, entiendo que es el momento que lo lleva a esto, pero dentro de todo, Climos siempre para Emelec, más aún esta situación, que sume de visita, es muy, pero muy importante. Sí, muy importante, y aparte tenerlo. A los tres que estuvieron lesionados, que arrancaron en el campeonato lesionados, como Pedro Ortiz, Bagui y Castelli, en un muy buen momento. Porque lo decíamos en el primer tiempo, era bueno, sin contar a Ortiz, que siempre da seguridad, Castelli y el mundo, contra el mundo, porque pelea solo, porque desciende, porque juega por afuera, por 9, se pelea con los árbitros, con los defensores, con los volantes, intenta jugar de espalda al arco, asistir, y todo no puede hacer un jugador. Pero al hincha que fue al Capo, el que vio el partido contra Liga, y solamente lo pudo escuchar por la radio, hay que decirle que no estuve ni cerca del partido que jugó contra Liga, ni cerca. No. Porque, y más allá que saca un punto importante, porque después cuando uno empieza a hablar en números y en estadística, decide Emelec sacó un punto en altura de Riobamba contra Muyoruna, y va a decir qué buen punto. Claro, después son las formas, siempre decimos lo mismo, ganar o perder, lo importante siempre son las formas. Bueno, acá creo que se enfrentó contra un equipo muy irregular, que tiene muchos problemas, lo decíamos, el juego aéreo es muy fuerte, en las transiciones es muy fuerte, pero que muchas veces tiene errores de definición, errores en salida, entonces por eso Muyorroa está ahí deambulando por la mitad de tabla, porque no es un equipo como terminó el año pasado y clasificó a Sudamericana. Evidentemente no es el mismo, y más allá de eso, Emelec hoy, vuelvo a repetir, los merecimientos en el fútbol no existen, termine sacando un punto importantísimo seguramente para el cuerpo técnico, para seguir mejorando. No es lo mismo terminar un partido, perder un partido y trabajar una semana para el siguiente, es con otro semblante. Creo que saca muchas cosas positivas en este caso Célico, no por el funcionamiento, ¿sí? Pero a lo mejor por la entrega, que no en ningún momento, si hay que ver cosas positivas, en ningún momento el equipo que habrá pensado perder el partido, en ningún momento, creo que lo fueron a buscar, ¿no? Para mí con mal funcionamiento. Bueno, repetir, para mí el único 45 minutos buenos que fueron contra Liga el primer tiempo. Después el resto fue más ganas, más lucha, más intensidad por intentar ganar. Pero bueno, mucho para mejorar, pero cuando no se gana, cuando no se pierde visitante en la altura, creo que es muy positivo. Es valioso el punto para Emelec en ese sentido. Repito, todo lo que sea sumar para Emelec hoy es bueno, o sea, todo lo que sea sumar para Emelec es muy bueno. Dentro de todo igual sigue siendo preocupante la situación. ¿Por qué? Porque los que están ahí abajo también suman. Eso es lo numérico. Por ejemplo, un equipo como Vinotinto ya está alejándose de ese pelotón que uno creía, bueno, Vinotinto va a estar ahí abajo. Es cierto, recién van 6 fechas, pero por ejemplo, futbolísticamente, Vinotinto tiene mejores argumentos futbolísticos que este Emelec, o sea, a día de hoy. Y vamos a ver, ¿no? Pero bueno, dentro de todo en Emelec, repito, el sumar va a ser valioso, y más aún por cómo se dio el partido, que no había camino para que Emelec consiga un punto. No había manera de que lo empate. Al final lo termina consiguiendo con gol de Machita Corazón. Final del partido, punto de oro para el Emelec. Increíble cómo se inventan algo por ahí al final y el Emelec termina consiguiendo un gol agónico de Guachito Corozo al minuto 91 para darle un punto que no lo esperaba Emelec. Un punto que la verdad es importantísimo y valioso por todo lo que representa. Emelec había tenido un jugador expulsado al minuto 79 por falta y por doble amarilla, Joao Quiñones. Emelec
había sido atrevido al hacer varios cambios justo antes de la expulsión. Lo había metido al mismo Guachito Corozo, lo había metido a Tommy Champa, había sacado un volante central como Meli, había sacado un lateral como Jackson Rodríguez, y termina encontrándose, como les decía, con un gol que no sé si lo mereció o no, pero el fútbol es así. Cuando tienen jugadores que tienen calidad individual, a veces inventan algo, un pelotazo largo, una pelota que la ganan en el rebote la gente del Emelec, lo abastece y le pone bien el cuerpo a Jaime Lloví, porque hay mucha virtud de Lloví en cómo pone el cuerpo y abastece a Guachito Corozo. Y la gran definición de Manchitas, bien por Manchitas, bien por Emelec, porque de lo poco que le ha otorgado Guachito Manchitas Corozo al Emelec, creo que es este gol. Ha hecho muy poco en Emelec, pero este es un gol importantísimo porque vale un punto en una cancha difícil, a 3.000 metros de altura, en un partido que probablemente no lo merecía Emelec, pero esto no es de merecimientos, esto es de goles. El equipo Muchurruna se comió algunos, incluso ese palo al último de Wagner Delgado que pudo haber sido un baldazo de agua fría, pero terrible para Emelec, terrible, porque llegaba al minuto ya 98, cuando parecía que el partido terminaba 1-1. Este punto a Emelec lo pone en la 13ª casilla, todavía en zona de descenso, para el cuadrangular del descenso, pero ya tiene los mismos puntos que el Delfín, solamente que tiene un gol menos de más, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tiene -6 Emelec y tiene -5 el Delfín, con 5 puntos cada uno. Orense tiene 6 puntos, una de las grandes excepciones de este año. Tiene 7 puntos el Deportivo Cuenca. Tienen 8 puntos Muchurruna y Aucas. ¿Por qué los menciono estos? Porque están a un solo partido Emelec de meterse en la pelea, por lo menos del hexagonal del medio, que le daría la posibilidad para pelear un punto de un grupo de Sudamericana. No es tan malo. Este punto de Emelec termina siendo muy decente, mi querido Sandrito, y sobre todo en las circunstancias que se presentaron en este partido. Para mi gusto, no lo merecía ganar Muchurruna, a pesar de que lo buscó, no jugó bien. Emelec tampoco es que merecía demasiado, pero termina encontrándose un empate por la calidad individual de esos jugadores. Bueno, Emelec, como un gran equipo que ha sido su historia del fútbol ecuatoriano, es de esos equipos que tiene que salir por su fuero, merced a su historia, ¿no? Le exige a ese público que hoy día llega al Estadio Olímpico de Riobamba, no a ver a Muchurruna, va a ver a Emelec, a ese Emelec 14 veces campeón, a ese Emelec que antes hacía grandes jornadas en Quito, en Guayaquil, en Riobamba, en Ambato, en Cuenca, donde le toque. Y es por eso que el día de hoy Emelec saca fuerzas de flaqueza, pese a ir perdiendo 1-0, se queda con 10 hombres merced a una doble amarilla que se gana su back central, el jugador Joao Quiñones, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el técnico? Inteligentemente ya había metido a Manchitas Corozo con las recomendaciones de vida, no lo hace jugar en el medio campo, sino que lo tira por la zona izquierda en punta a punta, aprovechar ese gran disparo que tiene, porque sí tiene disparo, porque tiene técnica, porque sabe pisar el área, y a Lloví, en una jugada de experiencia pura, el back central de Muchurruna va a quererlo atacar de frente, de espalda, le pone sus 190 libras y su 1,92 de estatura y prácticamente lo tira al suelo porque se estrella, deja pasar la pelota y Manchitas Corozo le pega un zurdazo cruzado, nada que hacer para el arquero de Muchurruna, y ese empate que no estaba pero ni siquiera en el pensamiento del más recalcitrante hincha del Emelec, pero que sí estuvo en el pensamiento no solamente de Manchitas, sino también de un técnico como Célico,
que se la sabe y que a veces le sale, pero a veces no le sale. Esta vez le salió los cambios, entraron los jugadores que iban a poner el equilibrio y este 1-1 cae realmente como del cielo. Cayó no como balde de agua fría para el equipo emocionado, sino como un balde de agua caliente en semejante frío que está haciendo aquí en Riobamba. Esa es la verdad. Bien, hay que celebrar en su justa medida un empate que no estaba, reitero, ni en el pensamiento del más recalcitrante hincha del club Espero Emelec, ¿no es cierto? Pero esto así se da, esto hacen los grandes equipos de un país, los que tienen historia. Hoy Emelec hizo prevalecer su historia, porque no jugó para el 1-1, no jugó para ganar, sino incluso el Musurruna se dio el lujo de alguna forma u otra farrearse unos 2 o 3 goles sus delanteros, y un palo que le niega al final a Delgado en las postrimerías de los descuentos de este partido que tuvo en su etapa final 11 minutos de adición, mi querido. Así es, equipo del Musurruna, un 3-4-3 cuando estaba en posición de ataque y cuando le tocaba defender un 5-4-1. El equipo de Musurruna. El Emelec, obviamente, con su línea de 4, 3 centrocampistas, luego 2 jugadores abiertos, Solís y Juan Pablo Ruiz, que después tuvo que salir por lesión, y Facundo Castelli, que era el único hombre en punta, la única referencia en área. Y así transcurrió este primer tiempo con emociones, sobre todo por parte del equipo local, el equipo del Musurruna. No sé, los profesores siempre nos dicen, ¿no? Cuando tú ingresas o incorporas 3 centrocampistas en tu alineación, es para sostener más la pelota, para tener el control del partido, para ganar más en marca y tener más el balón. Pero hoy no ha pasado eso con el Club Sport Emelec. Todo lo contrario. Ha tenido muchísimos inconvenientes en esa zona donde juegan González, Muñoz y Meli. Y ahora súmele a Ronnie Borja, que ya lo acompaña González ahí en la primera línea de volantes, mientras que Meli y Muñoz ya juegan un poco más sueltos y Solís y Castelli son los 2 delanteros. Entonces, el Emelec no ha ejecutado lo que ha planificado el entrenador Jorge Célico. O sea, lo que ha planificado Jorge Célico no le ha salido el día de hoy. Porque, a ver, uno observaba la alineación y decía, el Emelec va a intentar tener equilibrio en la mitad de la cancha, tener la pelota, ser un equipo corto, no dejar tantas grietas entre línea y línea, y pensábamos que iba a ser así, pero es que el rival también juega, el rival también juega, y Musurruna no es un equipo de tanta tenencia, no es un equipo que necesita tener tanto la pelota para hacer daño. ¿Cuál es el trabajo de Musurruna? Se lo vamos a decir facilito. Llega el balón a Ángel Gracia lo que hace es esto: levanta la cabeza, lo ve a Romario Caicedo adelantado, corra Penilla, Peralta por el otro costado, lo mismo, levanta la cabeza, lo ve a don Jackson Rodríguez adelantado, corra por ahí Sinisterra. Y asimismo Rigoletto, que ha descendido mucho de su posición natural, que es de 9, un 9 grandote, fuerte, espigado. Sin embargo, se da el tiempo para salir del área y buscar ser esa opción de pase para juntarse con Sinisterra y con Penilla. Y sí que han llevado peligro. Esos pelotazos de Ángel Gracia han llevado veneno, sobre todo en los corners.
También se ha animado Angelito Gracia a rematar de media distancia y ha pasado cerca. Por ahí la jugada más clara del partido, sin duda alguna, es el cabezazo de Sinisterra, ¿no? Que termina golpeando el horizontal. Estuvo cerca el equipo de Muchurruna de abrir el marcador. Luego también otra por el sector izquierdo, donde Gracia y Penilla le han hecho la fiesta al Emelec por ese costado donde corre Romario Caicedo, donde debería también Elkin Muñoz recostarse un poquito a la derecha, ¿no? Ayudarlo a Romario. Lo mismo también el que corre por allá, por ese sector, que en este caso aparece en este momento, que es González, que ha estado en todas partes, pero muy desordenado. El Emelec muy desordenado, y la verdad es que no le ha salido el partido. Menos mal para el Emelec. O sea, el Muchurruna no ha estado preciso en el último tramo del campo y no ha logrado ser efectivo, porque si no estaríamos hablando de que el Muchurruna se hubiese ido al término del primer tiempo ganando por lo menos 1-0, Benjamín. Yo me sumo un poco a las palabras de Jorge. Me considero que Muchurruna ha sido superior en gran parte del primer tiempo. No digo todo, porque creo que Emelec comenzó mejor los primeros minutos, aunque sea los primeros quizá 5 minutos, tratando de proponer algo. Después Muchurruna demostró su superioridad a través de jugadores como Ángel Gracia y Cristian Penilla, que son veteranos del fútbol ecuatoriano. Ángel Gracia, le cuento, el próximo mes cumple 36 años y se ha comido la banda izquierda como ningún otro jugador en este partido. De ahí Muchurruna ha tenido ocasiones muy claras de gol. Después podemos revisar si por falta de efectividad o mala coordinación al momento de los centros no ha podido consolidar esa superioridad que ha tenido sobre el cuadro millonario, y a su vez este impulso por atacar del equipo ambateño le ha permitido a Emelec encontrar ciertos espacios y capitalizarlos a través de contragolpes que no han terminado de ser 100% efectivos por los atacantes del cuadro millonario. Factor que ya vimos en el partido contra Liga de Quito, cuando el equipo Halo se abalanzó en los últimos 15 minutos finales a buscar el empate, y lo pudo haber conseguido, ojo, lo pudo haber conseguido de no hacer por la nula efectividad de Michael Estrada, que no sé cómo algunos todavía lo piden para la selección. Pero Emelec tiene que definitivamente revisar su ofensiva, tiene que trabajar más la definición, porque ha tenido la oportunidad de abrir el marcador cuando Muchurruna ha fallado en esas transiciones rápidas que, como tú bien decías, entre Gracia y Penilla y un retrasado Rigoletto han logrado consolidar. Además de Sinisterra, que no considero que ha tenido un buen partido porque ha fallado 2 opciones claras de gol. Pero es un jugador que está ahí, ¿no? Que con su potencia, con su fuerza, con su velocidad complica, porque obliga a los centrales a salir de su posición, y eso obviamente que es incómodo. Sinisterra y Penilla son jugadores peligrosos, son muy peligrosos. Por ahí Muchurruna no ha encontrado efectividad en los últimos metros, no ha tomado malas decisiones, o también ha estado muy aplicado Ortiz, que en una casi se le va el pollo y el bollo. Se le pusieron los pelos de punta al relator Andrés Puig en esa jugada. ¡Ortiz! Se le aflojaba la pelotita a Ortiz y cuidado, y se venía la primera del equipo del Muchurruna. En todo caso, las estadísticas no mienten. 65% de posesión para el Muchurruna y 35% para el Club Sport Emelec. Que yo coincido con Benjamín. El Emelec ha tenido pocas contras,
pero no las ha sabido resolver de buena manera. No las ha sabido resolver de buena manera. O los centros son muy pasados, o terminas dando un pase de más, o hay imprecisión y termina siendo una desconexión ya de 3/4 de cancha hacia adelante. Pero el Emelec hubiese podido aprovechar lo poco que le ha quedado, ¿no?, en las contras, pero no lo ha logrado. No lo ha logrado, y el Muchurruna sí ha llevado mucho peligro al área que defiende el Club Sport Emelec. Yo creo que la falta de juego de Emelec pasa un poco por porque Marcelo Meli, que es ese ingrediente principal de Es un partidazo ante Liga. Exacto, que es la generación de juego de Emelec, que es el Sebastián Rodríguez que muchos buscan volver a ver, no llegan, ¿no?, pero se busca en él esa imagen. Claro, el génesis del juego debería ser él. El génesis del juego debe ser Marcelo Meli, que contra Liga tuvo un partidazo y contra Muchurruna está desaparecido. Sí, y tampoco ha tenido un buen partido Elkin Muñoz, ya ahora jugando mucho más adelante con el ingreso de Ronnie Borja, porque ante la salida de Juan Pablo Ruiz, yo le decía a Benjamín, ahora Muñoz va a jugar mucho más adelantado, Los dos de marca que tiene el Emelec son González y Borja. Son los dos que deben tener pierna fuerte, deben recuperar la pelota, y los que deben construir y asociarse con Solís y con Castelli son Muñoz y Meli. Pero sí me está faltando más de Solís. No quiero decir que Solís es la gran figura en el Club Sport Emelec, porque no es así. Qué pena lo de John Jairo Sánchez, que no pueda estar en este partido. John Jairo Sánchez, el último partido ante Liga de Quito, jugó su mejor partido desde que está en el Emelec. Igual que Meli, por ejemplo. Tenerlo a Sánchez hoy, que quita, ¿no?, y tal vez repetía un partido similar al que hizo en el Capwell. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.